Sí, azul. Por dos. No, pendejo. No, derecha, derecha. Eso. Sí, ahora derecha. No. Los azules son los buenos. A huevo. A huevo. A huevo. Ni pedo. Vamos, vamos. Vamos contra el enemigo. A huevo. Chinga tu madre. Valió madres. No. Te lo dije, pendejo. Que agarre los azules. Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal del Botanero 123, donde analizamos y comparamos las mejores cartas y mazos del juego de Font Destroyer. Botaneros, hoy tenemos un análisis bastante interesante al mejor tanque de todos los tanques. Claro que sí, estoy hablando de mi primo hermano, el mismísimo hombre oso cerdo. Vamos con el análisis. Empecemos por las características generales de este personaje, que va a ser de una temática neutral, rareza legendaria, tipo tanque y de coste 7. El personaje con más costo de todo el juego de Font Destroyer, una botana bastante cara de comprar. Vemos que esta botana, cuando la vamos a empezar a freír, va a tener un ataque de 60 y una vida de 1200, y cuando ya esté bien crujiente ese chicharrón, va a tener un ataque de 245 y una vida de 4802, una vida bastante buena. En cuanto a la habilidad, botaneros, vemos que este personaje no va a tener ninguna habilidad, debido a que este personaje es una botana bastante dura de comer. Pero claro está que podemos analizar sus sabores, la cantidad de sal y el excesivo de ricura que tiene esta botana. Y vemos que en cuanto a tablas generales, hablando de los personajes neutrales, va a estar en tercer lugar cuando se trata de ataque y en primer lugar cuando se trata de vida. Mientras que si hablamos de personajes legendarios, se va a encontrar en cuarto lugar con los personajes con más ataque y en primer lugar cuando se trata de vida. Y si hablamos de tanques, adivinaste, se encuentra en primer lugar en cuanto a ataque y en primer lugar en cuanto a vida. Un personaje bastante buenardo. Pero esta botanita sabe mejor cuando le echas una gotita de Valentina y una gotita de limoncito para que pique. Y estoy hablando nada más ni nada menos que vas a combinarlo con personajes que potencien la vida o que brinden vida, o personajes que sean capaces de volver al personaje invulnerable durante unos cuantos segundos. Y si la cosa se tiñe de color hormiga, pues vamos a utilizar a la famosísima Red Ángel para poder revivirlo. Y también, ¿por qué no? Claro está que vamos a utilizar al mismísimo Ned, y no al Ned de manual escolar de Ned. En cuanto a las ventajas, botaneros, vamos a tener que este personaje tiene un buen rango de daño, que es en total 80 grados de ataque de daño a cualquier personaje que esté allá. Y pues aparte va a tener un buen ataque para hacer un tanque, ojo, para hacer un buen tanque, y una buena defensa contra varios personajes. Sin embargo, ya después hablaremos de cómo utilizarlo. Como toda buena botana, también tiene su chicharroncito quemado, y estoy hablando de las desventajas que va a ser contra personajes de spameo, y estoy hablando de las palomas echacacas y las ratas ratonas, y también contra personajes que tengan un Death Wish o un golpe final como Kenny Inuit, que hay que tener mucho cuidado porque si no nos van a derrotar. Y también contra personajes que pues es básicamente lo mismo de spameo, que estamos hablando de Ike Gizmo, y también contra hechizos que también, ojo aquí, este es muy débil. Estamos hablando de combustión, transmorfífica, gallina, y también contra el personaje de la mamá de Carmen, que al final pues nos puede convertir en una gallina. En cuanto a la estrategia, este personaje tiene un costo muy alto, y si estamos empezando la partida es recomendable ponerlo hasta atrás para que cuando el personaje esté un poco más adelante ya tengamos a otro personaje que pueda brindarle apoyo, y no solamente eso, tenga una habilidad para brindarle aún más apoyo. Claro está que también podemos usar a Bothers de Mística para pues ponerlo luego y recuperar esa energía perdida. Ahora que si se trata de que estamos en plena batalla y la vamos ganando poco a poco, pues puedes ponerlo adelante para que pase y apoye a los demás en cuanto al ataque.
Oye, botanero, ¿dónde podemos conseguirlo? Este personaje se puede conseguir mediante la suerte a partir de la Arena 3 en modo online y también en eventos especiales del mismísimo Hombre Oso Cerdo, como el que acaba de pasar hace 2 semanas aproximadamente. Y por último, botaneros, no menos importante, hablemos de la parte de las curiosidades y tenemos que esta carta va a ser la más costosa en todo el juego, con un costo de 7 de energía. Por eso les mencionaba lo de Boulders de Mística. Y también por otro lado tenemos a que es el tanque más tanque con asesino. Bueno, hablando de los tanques, claro está. Y también vamos a pasar a la última, en donde aparece en el arte de Red Cambia Formas. Y también no olvidemos que el Hombre Oso Cerdo está basado en el mismísimo botanero. ¿Qué otra carta mazo te gustaría comparar acá en el canal del Hombre Oso Cerdo? No olvides de dejarlo en la caja de comentarios y suscribirte al canal para más contenido. Pues bien, botaneros, sin nada más que decir, yo soy el botanero 123. Hasta luego.